Gina, muy bien. Listo. Listo. Creo que ya Sandra logró solucionar el inconveniente. Maravilloso. Bueno. La infancia es una pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. Una frase que encontramos en nuestras lecturas, ¿verdad? ¿Quién se anima a opinar al respecto? ¿Quién dice sí, estoy totalmente de acuerdo? ¿Quién dice no, definitivamente errado totalmente? Todas las opciones son válidas, son opiniones sumamente valiosas. ¿Qué creen ustedes, chicos? Pidamos la palabra y empecemos desde allí. Vamos a hacer un análisis corto a esa cita. Vamos a tener en cuenta quizás nuestras experiencias de vida, nuestro contexto, los ambientes en los que nos desarrollamos, en los que compartimos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Quién da más? ¿O lo hacemos democráticamente? ¿Qué opinan? A ver. No se preocupen si se equivocan, nada pasa, todos aprendemos del error, entonces qué bueno que podamos participar de ello. Profe, que vayan levantando la manito y yo estoy pendiente y les voy dando la palabra. Gracias, profe Gloria. A ver, no todas las manos levantadas. Daisy está que se habla. Daisy, te escuchamos. Daisy está que se habla. Daisy, te escuchamos. Daisy está que se habla. Daisy, te escuchamos. Creo que no le favorece. Tienes mucho eco, no sé si tengas doble dispositivo vinculado. Bueno, entonces hagámoslo democráticamente, chicos. Unas 2, 3 intervenciones para poder avanzar. Vuelvo y repito, la infancia es una pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. Andrea Carolina, ¿qué piensas tú? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Pues, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Pues yo lo veo, bueno, pues por 2 puntos, ¿no? Porque dice, la infancia es una pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. No estoy de acuerdo porque pues realmente depende de uno cómo críe o cómo vaya a manejar la parte de la infancia en nuestros niños, ¿no? Como tal. Entonces, debemos ser unos mejores docentes que tratemos de coger lo bueno de lo anterior que, pues, por ejemplo, yo sí tuve una mala experiencia con una profesora que uno lo deja marcado, ¿no? Por eso dice pesadilla, pienso yo. Entonces, esas son marcas que lo dejan a uno, pues, para siempre. Yo estuve en la escuela y no me puedo olvidar de ese momento que una vez nos llevé un cuaderno, se me olvidó, justo ese día. Y resulta que la profesora, pues, iba haciendo en fila a los niños que no llevaban el cuaderno, la tarea, justamente, con la mano y le daba una regla a uno durísimo. Yo, no, mejor dicho. Entonces, pues yo digo que pues ahora ya no se puede usar ese método, ¿no? Porque realmente pues el docente se mete en problemas. Pero pues sí, realmente fue una muy buena educación porque pues es muy diferente ahora porque hay profes que pues no le ponen como el esmero, ¿no? Pero entonces la pesadilla es que uno queda pues realmente marcado desde niño. No sé, pues ahí. Bien, excelente, Andrea. Y sí, y tristemente, si nosotros nos preguntamos cuántas experiencias en nuestra vida escolar positivas tuvimos, son contaditas. Pero si uno se pone a recordar qué marcas dejaron de manera negativa, salen un montón. Y desde ahí viene la apatía a ciertas asignaturas, ¿no? Yo no voy a olvidar mi profesora de inglés del colegio que me tocó como 5 años la misma. Y yo decía, ay, Dios mío, una señora ya como con 75, 80 años, ya ni nos veía la pobre señora.
Y era traumático porque ya no tenía la paciencia, ya uno no le podía preguntar, pero si lo gritaba, sí, de cierta manera generaba tensión y eso generó apatía para el aprendizaje. Entonces comparto lo que tú dices, Carolina, o sea, va muy de la mano desde el punto de vista donde uno lo vea y de esas experiencias de vida. Mi profe Gloria. Bueno, buenas noches para todas. Bueno, yo lo veo por otra parte, porque dice, la infancia es la pesadilla que la modernidad ha construido pacientemente. Si nosotros nos ponemos a ver cómo son nuestros niños en este momento, ahí es también hay una, hay como una cosa ahí rara porque los niños ahora no se les puede decir nada. Los papás creen que ellos son como los reyes de la casa, entonces cuidado con que le preparen la sopa porque es que al niño no le gusta, entonces prefiere las papitas fritas, el pollito frito. Entonces es también irnos al extremo de que ya en este momento incluso el papel del maestro se está como perdiendo, ¿cierto? Nos estamos desdibujando en la escuela. Entonces, esta frase me lleva a eso, a mirar hasta dónde nosotros como maestros nos estamos desdibujando en la escuela y cuál es el papel protagónico que están ahora teniendo nuestros niños, ¿cierto? Entonces es ahí en la vía que nos decía Carolina, nuestra estudiante, cómo Carolina, cómo y nos trataban, ¿cierto? Porque yo creo que la mayoría vivimos esa escuela un poco castrante, por decirlo de alguna manera, una escuela bien fuerte, ¿cierto? Donde al maestro se le respetaba por la investidura de maestro. Y entonces ahora nos fuimos como al otro lado. Entonces hay que mirar también cómo entramos nosotros a mediar en esa nueva escuela y en ese nuevo concepto de infancia que se está creando en este justo momento. Gracias. Gracias, mi profe Gloria. Y de hecho, ahorita es muy común encontrar los términos de padres de algodón e hijos de cristal. Generación 2000 en adelante. ¿Sí la han escuchado, chicos? Sí. ¿Cierto? No, y uno lo vive porque yo, por ejemplo, perdón que intervenga nuevamente, soy auxiliar pedagógica en un hogar infantil. Después, eso de los temas con los padres ahora es muy complejo realmente. Los niños pues no se les puede decir nada porque no es un problema. Y eso, ay, Dios mío santo. Literal, literal. Y ahí es donde también uno tiene que presentar como su parte ética, profesional y de ir de la mano y participar en la construcción de aquellos elementos legales que tiene el colegio, como un manual de convivencia, porque finalmente es lo que tenemos los docentes, ¿no? Entonces, si está escrito en un manual de convivencia, podemos hablarle con autoridad al padre, ¿cierto? Entonces es empezar a ver esa infancia, chicos, de que se vuelve pesadilla depende para quién lo vea. Si yo soy una mamá dedicada, una mamá que soy consciente que mi hijo necesita formación, una mamá que reconozco las debilidades que tiene mi hijo y permito que se le corrija, pues yo sé que esa infancia no va a ser traumática para mi niño, no se va a volver una pesadilla para mí, porque no voy a estar pensando quizás qué va a pasar en 15 años, cuando mi hijo sea un adolescente. Pero si está el papá que quizás por X o Y razón ha tenido que alejarse, tiene que estar fuera de casa, ausente totalmente, quizás va a generar un impacto negativo y los resultados no van a ser los mejores. Bien, bueno, continuemos. A lo largo de este semestre hemos hablado mucho de infancia. Empezamos historia de la infancia, perspectivas de la infancia. Entonces, en este momento, en sus dispositivos, aparece esta opción, donde ustedes deben definir en 3 palabras diferentes qué es infancia. Para usted, ¿qué es infancia?
teléfono está activo. Bien, estabilidad, curiosidad, amor. Interesante. Es que se va añadiendo ahí, ¿cierto? Lo que uno escribe, sí. Sí, o sea, a medida que ustedes van alimentando esta mente van apareciendo esas palabras. Las Qué palabras chévere. que están más grandes son aquellas que son repetitivas o constantes por los participantes. Ya. Amor, resalta el amor, la infancia es amor, excelente, estabilidad, inocencia, curiosidad. El compartir, el disfrutar, excelente. Solamente tenemos 6 personas conectadas, los demás, ¿qué sucedió? ¿Tienen alguna dificultad? Si de pronto se salieron sin querer, pueden volver a ingresar www.menti.com e ingresan el código que aparece en la parte superior de la pantalla. 35 55 49 30. Sujetos de derecho, excelente. Filósofos, interesante. Un minuto más, envíen sus respuestas. Periodo importante de la vida. Un ciudadano, crecimiento, aprendizaje, alegría. Efectivamente, queridos, todo aquello que está ahí es la infancia. Y si nos ponemos a ver, nos quedamos cortos en una cantidad de adjetivos calificativos para poder describir todo lo que son nuestros niños. ¿Y cuánta esperanza tenemos en ellos? Entonces, a partir de ese concepto que usted tiene de infancia, vamos a empezar a pensar en aquel niño, quizás en su familia, quizás en el lugar donde trabaja, ese niño cercano en su vida, de qué manera yo voy a poder empezar a aportar en él, para que él conserve ese amor, esa inocencia, esa estabilidad, esa curiosidad. Tristemente, los niños, con el paso del tiempo, los adultos hacemos que ellos pierdan parte de estas cualidades. Por ejemplo, llegan a grado primero de primaria, venían jugando en un preescolar, en primero ya se preocuparon por llenar libros. Y ni qué decir en grado sexto. Por experiencia les comparto, chicos, que dicto clases con estudiantes de quinto y sexto y la brecha es abismal. ¿Cómo poder ver un estudiante en grado sexto que yo lo pongo a jugar y se divierte igual que al del grado primero? Pero a veces somos nosotros los que generamos esa barrera para el aprendizaje en ellos.
Entonces, qué rico que nosotros podamos entender la infancia no solamente del bebé, no solamente en los primeros años, sino que esa infancia va hasta sus 17, 18 años, que las necesidades son diferentes, que quizás los comportamientos también cambian, que vienen esos cambios a nivel hormonal que se vuelven un poco tediosos de manejar, pero finalmente son nuestros niños y es por ellos que nos estamos preparando en estos espacios. Entonces yo los invito a que se queden con todas estas palabras que ustedes están viendo ahí en la pantalla, acertadas todas totalmente, y estoy segura que si extendemos el tiempo van a salir un montón de palabras más. Entonces miremos la infancia como esos ojos del alma. Los ojos del alma, la esperanza que tenemos para nuestra sociedad y de qué manera yo puedo aportar en ellos. Bien. Bueno, si nos remitimos a nuestras lecturas, nos hablaban de dos aspectos importantes. Crisis en la modernidad de la infancia. Habían dos términos claros. La parte de, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál era esa metáfora? La metáfora o el enfoque. ¿Enfoque de qué? A ver, ¿quién da más? Lo hiperrealizado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién se anima? ¿Ginette? Maravilloso, Ginette. Tenemos dos enfoques. Nos hablan nuestro autor, de quien tomamos la frase inicialmente, nos habla de esas... Perdón un momento. Gracias. Bueno, Ay, entonces, profe, casi no encuentro el audio. Sí, señora. Infancia desrealizada e infancia hiperrealizada. Narodowski. Él es el autor que nos habla de eso. Mariano Narodowski es investigador, fue ministro de Educación en Argentina. Él habla de esta teoría desde 1999. Estamos hablando de 1999, año 2024. Uno pensaría que con el paso del tiempo tiende a disminuir esas afectaciones que están teniendo nuestros niños, ¿verdad? Entonces él dice, hay metáforas hiperrealizadas que es donde nuestros niños están inmersos en esa realidad virtual, ¿cierto? De que para él lo único que tiene sentido en su vida es el internet, el computador, los canales de cable, no sé, apps de series, películas y demás, ese montón de plataformas que existen ahorita. Toda la parte de gamificación tecnológica, todo esto está inmerso en nuestros niños. Entonces, esa metáfora hiperrealizada dice el señor Narodowski que está generando barreras para el proceso de aprendizaje de nuestros niños. Y cuando hablamos de proceso de aprendizaje, no es solamente hablar de la parte académica. Tenemos que entender que nuestros niños es un todo. Y nuestros niños tienen tres dimensiones. La parte del ser como tal, comportamiento, emoción, sentimientos. La parte del hacer, qué tanto hace él con lo que yo le enseño. Y del saber hacer, cómo lo pongo en práctica. Y ese es el trípode que manejan nuestros niños. Entonces, cuando hablamos de este tipo de enfoques o de estas metáforas que nos habla el señor Mariano, vemos que las cifras son bastante altas. Aquí les traigo esta infografía. No me fui muy lejos. Vamos a ver qué tanto están manejando las TICs los niños en Colombia. Vamos a hacer un análisis así rapidísimo aquí en Colombia. Bueno, aquí nos están diciendo que los chicos en Medellín, el 79% de una población de un 100% tiene un celular. Un 50% tiene una tablet
y un 27% tiene un portátil. Entonces, son chicos que tienen acceso a este tipo de recursos en un grado extremadamente alto. Si lo vemos a nivel de Bogotá, a nivel nacional, el promedio no baja. Acceso a este tipo de elementos, todos, ¿verdad? ¿Qué tanto saben hacer los niños en Internet? Entonces, pueden ingresar a cualquier tipo de página, no se están generando unos controles parentales, entonces están accediendo chicos desde los 6, 7 años, 8 años, empezando a ver pornografía, juegos donde están siendo víctimas de abuso, ¿cierto? Nosotros de padres y quizás a veces de maestros les permitimos esos espacios de relajación, se les llama así, ¿no? Espacios de relajación para que el niño esté tranquilo, para que el niño se distraiga, porque es que le está generando mucho estrés el estudiar, que tantos libros, que tantas tareas. Entonces les estamos dando hasta un espacio. No solamente les estoy dando el elemento, sino estoy diciendo, oye, ve a tu habitación, quédate allá. Visita a la abuelita, pero entonces también hoy tienes que cumplir la racha del juego, no sé, se me olvida ahorita un Roblox, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo nuestros niños en los tiempos libres cuando ellos deberían estar jugando. Entonces, ¿cuánto tiempo pasan los niños pegados a un dispositivo? Generalmente lo mínimo son 3 horas. Lo máximo, lo que quieran. Fines de semana completos en ello. Ay, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Ah, ok, perdón, que me salí de aquí. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos también cambiar esa perspectiva? Porque si bien es cierto, como educadores, tenemos esa responsabilidad social. Se dice que la escuela debe buscar, ay, se me perdió la presentación, perdón. ¿La están viendo ustedes? ¿No están viendo la presentación? No, acabó No, de salir. No, señora, no se está viendo. Ay, perdón. Ya la vuelvo a compartir. A ver. Bueno, ya mientras carga, está el internet como es inestable. Entonces les decía que nosotros también tenemos esa responsabilidad social, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos empezar a generar espacios que nos ayuden a mitigar este tipo de situaciones? No es solamente que nosotros conozcamos ahorita un enfoque, sino que también qué podemos hacer para ello. De qué manera podemos aportar en la crianza de los niños. Si bien es cierto, el papel de la escuela es formar a nivel académico, pues tristemente no lo podemos hacer únicamente porque hay muchos chicos que traen vacíos desde sus casas. Y es en la escuela donde a veces nos toca hacer lo que mamá y papá deberían hacer, que tienen como esa misión. Ya, de nuevo, volvimos a la presentación, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, esa parte del enfoque es importante que empecemos a mirar qué estrategias buscar, cómo podemos apoyar a los padres, que usted también como docente en formación pueda decirle, mire papá, póngalo a hacer esto, mejor trabajemos la atención, póngale una sopa de letras que le demande 10 minutos, o no, hagamos un trabajo de fuga de detalles que eso le va a ayudar con la atención y concentración. Todo ese tipo de estrategias que empecemos a ver, porque es una realidad que tenemos, que no estamos ajenos, pero tampoco podemos decir, pues es que eso es lo que les tocó oír, pobrecitas las criaturitas del cielo. No. Entonces tenemos que tener ahí esa parte de nosotros, esa parte de ética profesional, esa parte de a veces ser mamá, de ser profesor,
de ser doctor, de ser psicólogo, porque eso es lo que usualmente le toca a uno vivir en un aula de clase, que a veces a uno no lo preparan en la universidad de esa manera, entonces va uno y se estrella y va aprendiendo y se va formando. Qué bueno que ustedes ahorita empiecen a ver estas crisis de los chicos desde ese punto de vista. Y tenemos también ese enfoque desrealizado, ¿cierto? Cuando ya es todo lo opuesto. Entonces, el niño solo en la calle, juega de 8 de la mañana a 5 de la tarde, allá cuidado por la misericordia de Dios porque el adulto ausente totalmente, ¿cierto? Tenemos también los niños que los están alquilando para trabajar, ¿cierto? Ya los estamos explotando laboralmente. Aquellas personas que están incitando a que esos niños vayan a mendigar, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que yo no puedo ser un papá de algodón de sobreprotegerlo y tenerlo en una burbuja y darle todo lo que necesito, tampoco puedo ser un papá descuidado donde dejo a mi hijo a su santa voluntad, ¿cierto? Pero es lo que en realidad viven nuestros niños. Entonces, qué bueno que nosotros, como docentes, desde ese primer momento que tengamos nuestros niños, podamos hacer un ejercicio de observación, podamos empezar a conocer esos niños que tenemos, no solamente Pepito Pérez, código 15 en la lista, sino podamos ver quién es Pepito Pérez, qué dinámicas de familia tiene Pepito Pérez. Cuando yo me adentro un poquito de esa dinámica de familia, puedo conocer y puedo empezar a establecer qué crisis está viviendo mi niño. Y asimismo yo puedo empezar a trabajar en ello. Entonces, es una invitación, chicos, para que ustedes en este momento puedan también, aquellos que están ejerciendo, hacer un buen ejercicio de observación, porque eso les va a ayudar un montón. Primero, porque vamos a saber que estamos haciendo una labor idónea, y segundo, pues porque me van a permitir aportar en su formación. Bien, aquí encontramos varias razones por las cuales se pueden dar alguna de esas metáforas. ¿En qué consiste? En que usted le dé un valor alto a la afirmación que usted considere. Usted va a correr la perillita, es como una escala. Entonces dice la pregunta, ¿cuáles de las siguientes razones considera que inciden en las crisis hiperrealizada y o desrealizada que están viviendo nuestros niños? Hay una opción que, ausencia de los padres en el proceso de formación de los niños. La crisis económica que viven en los hogares hace que los padres involucren tempranamente a los niños en la vida laboral. O la falta de hábitos y de normas genera permisividad y libertad en los niños sin regulación alguna. Entonces usted va a mover su escala y le va a dar el valor agregado que usted considere de acuerdo a lo que conoce, a lo que ve. Todo este tipo de preguntas son perceptivas, entonces no se preocupen que no va a haber una opción acertada, una errada, no. Son percepciones válidas todas. Bueno, solamente vemos 2 personas conectadas. ¿Qué pasó con nuestros demás? Ay, profe, me salí, no encuentro No te donde preocupes, estaba contestando. vuelve a ingresar, no te preocupes, www.menti.com. E ingresas el código que está en la parte superior, 3555-4930. Bueno, 5, todas están en 5. Y todas estas respuestas y a todas estas afirmaciones también se dan de diferentes contextos. Si yo voy a un contexto de estrato 10, pues yo sé que el ausentismo de la familia seguramente no es por crisis económica, ¿cierto? Pero si yo hoy lo veo de pronto en un estrato 0, en estrato 1, digo, sí, los papás tienen que salir a trabajar, el niño queda al cuidado de la abuela o el cuidador es el vecino, y entonces pues el niño... Profe, qué pena, ¿me puedes regalar el número, el código? 3555
49:30. Bueno, ausencia de los padres en el proceso de formación de los niños va empatado con la falta de hábitos y de normas. Generan permisividad. Exacto. Crisis económica, no está muy lejana. Bien, un minutico más para que hagan sus aportes. Los animo a que se conecten, que no hay nada mejor que un aprendizaje basado en la experiencia, a partir de una interacción. Aprovechemos estos recursos, pueden dar sus opiniones, así que anímense a conectarse. Bueno. Excelente. Vemos un equilibrio entre las tres opciones. Seguramente cada uno lo vio desde un punto de vista cercano. ¿Sí? Entonces, conocemos ya cuáles son esas situaciones que viven nuestros niños, cuáles pueden ser las razones, y ya cada uno nos queda pensar qué vamos a hacer para poder mitigar un poco estas crisis. ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Cuál va a ser como mi función desde la escuela para aportar en el crecimiento de estos chiquitos? Bien. Cuando nos hablaban de infancia, nos daban un punto de vista a nivel histórico, donde nos decían que en la cultura occidental el niño era uno más de la lista, 0 a la izquierda en las familias, era una persona ni amada ni odiada, ¿cierto? Era otra personita ahí más, no generaba ningún impacto en las familias. Diferente a los niños que quizás nacían con algún perfil diferencial. Entonces, cuando los niños nacían con ese perfil diferencial, entonces ahí sí teníamos que tomar decisiones radicales. Y muchas veces intentaban o atacaban con acabar con su vida. Habían muertes bastante fuertes, porque además estaba esa parte social, esa parte de estatus donde una persona que tuviera un niño con perfil diferencial, entonces iba a ser una persona señalada dentro de esa sociedad. Entonces, esa era la única excepción donde actuaban frente a los niños, pero no de la manera correcta. Los demás eran un personaje más de la familia, ni fu ni fa, ¿cierto? A partir de esa infancia, de ese reconocimiento que empiezan a darle varios autores, especialmente Aries, hablan de ese proceso de transición y es donde nace la pedagogía. ¿Qué vamos a hacer con esos niños cuando ya me doy cuenta de que, venga, este es un niño, es un ser pensante, puede aportarnos en esto, empiezan a generar el vínculo con la mamá o con el cuidador? Entonces, ¿de qué manera puedo yo empezar a ayudar a generar ese crecimiento, a satisfacer esas necesidades? Y es donde nace la pedagogía y empieza la escuela. Y entendiéndose la pedagogía como esa ciencia humana que se ocupa del proceso de enseñanza-aprendizaje, es donde estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, a partir de esa percepción que usted tiene acerca de la pedagogía, porque yo sé que todos los que están aquí lo hacen con una intención, ¿cierto? Si sabemos que nos vamos a lucrar como docentes, no. Creo que esa no es la vocación de ninguno de ustedes y creo que tampoco aplicaría si no hubiésemos estudiado pedagogía, ¿cierto? Hay una intención diferente y esa intención diferente siento que va más enfocada en el ser, ¿cierto? En algo de vocación, en que yo quiero generar un cambio para, ¿bien? Aquí, votemos, queridos todos. Hay unas funciones principales en esa barra en esa gráfica de barras que ustedes ven ahí. Entonces, cada uno va a leer y va a votar por aquella con la que más se siente identificado. Un minuto para ello. Entonces nos dice, la pedagogía es enseñar contenidos para lograr cumplir el currículo y garantizar que los estudiantes lo vean.
otra percepción. Observar a sus estudiantes y buscar estrategias que favorezcan su proceso de aprendizaje. Y por último, acompañar el proceso de formación de sus estudiantes a través de todas las dimensiones del ser. ¿Con cuál de ellos se siente usted identificado? Bueno, tenemos 10 personas conectadas, 10 votaciones. Y efectivamente, la gráfica se mueve más por la última, porque somos emoción, somos razón y queremos aportar en el crecimiento de una personita. Sabemos que lo que tenemos en nuestra aula es una persona con necesidades, con esperanzas, y a eso le estamos apuntando. Muy bien. Y cuando hablamos de pedagogía, es importante hablar de Vygotsky. Y de hecho las lecturas nos hablaban de Vygotsky. Y algo puntual que se llama la zona de desarrollo próximo. Entonces vamos a ver un video donde nosotros vamos a entender por qué nos llamamos andamiajes en la vida de esas personitas. Entonces creo que nos vamos a adelantar un poco. No sé si ustedes de pronto ya vieron esta parte de pedagogía en sus carreras, pero es importante que la tomemos. ¿Por qué? Porque es que Vygotsky nos hablaba de que su teoría sociocultural decía, el niño es un ser social, por lo tanto necesita interactuar con otro para generar un aprendizaje y debe tener un ambiente óptimo para que ese aprendizaje se dé. Vamos a ver. Por favor. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde, está navegando por las estructuras y unos días después, está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores. Y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización.
Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se complete el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bien, ahí nos hicieron una aproximación acerca de la teoría de Vygotsky. Entonces, ¿qué quiere decir esa teoría de Vygotsky? Que hay una personita que es novata en algo, necesita un andamiaje, que en este caso el andamiaje es la persona que tiene la experticia, para ayudarlo a pasar al otro lado, que pueda tener éxito en lo que quiere. Pero este andamiaje tiene que ser de manera progresiva y no puede ser de manera frecuente o ilimitada. Yo no puedo estar siempre generando una dependencia del niño, sino que a medida que él ya aprendiendo ciertas cosas, yo me voy a ir distanciando para que lo logre alcanzar. Entonces, bueno, ahí desde la parte de pedagogía nos quedamos mucho con Vygotsky, que nos habla de la lectura acerca de esa zona de desarrollo próximo. Y ya entendiendo el andamiaje como ese andamio, porque el andamiaje viene de la palabra andamio, aquella estructura metálica de hierro que permite acceder a diferentes alturas, ¿cómo nosotros podemos hacer andamiajes para nuestros chicos? Compartan sus opiniones, queridos todos. ¿De qué manera puedo servir de andamiaje en el proceso de formación de sus estudiantes? Bueno, por aquí nos dicen, sin cortar procesos. Ejemplo, el juego que inicia desde la infancia y de repente se deja implementar en básica primaria y desaparecido por completo en secundaria. Tienen toda la razón. Proporcionar apoyo y estructura para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos. Diana, excelente. Acompañando al estudiante en el proceso de aprendizaje, pero permitiendo que explore, que no se pierda la curiosidad. Muy bien. Ayudándole a fortalecer sus áreas del ser, utilizando recursos didácticos para que logre entender ciertos temas complejos. Bien, excelente. Poder hacer un acompañamiento más personalizado. Muy bien.
Sirve para brindar apoyo a nuestros estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se les ayuda a que sean autónomos y tengan confianza en ellos mismos. Fundamental. Eso es lo que primero tenemos que generar en nuestros niños. Empatía, confianza, seguridad. Cuando esos pilares están muy marcados en la vida de ellos, el aprendizaje llega por añadidura. El conocimiento como tal. Ofrecer ayuda al alumno cuando sea necesario, cuando él olvide lo que tiene que hacer, motivarlo a practicar sus habilidades y apreciar sus esfuerzos. Excelente. Genial. Amor y pasión por nuestra labor. Muy bien. Fomentar la autonomía y la resolución de problemas, así como ofrecer retroalimentación constante para que pueda desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de aprendizaje independiente. Uy, aquí hay una palabra clave, pensamiento crítico. Si nosotros enseñamos a nuestros chicos a ser críticos, más no criticones, críticos, el mundo cambia. Entonces, excelente el aporte de esa persona. Felicitaciones. Todos están muy bien, pero esta parte de pensamiento crítico nos lleva a proyectarnos, a visibilizar a futuro nuestros niños. Genial. Muy bien. Bueno, y por último, quiero dejarles este cortometraje, chicos. Quiero que tomemos conciencia, que nos sensibilicemos, que quizás pensemos en estas personitas que tenemos a nuestro alrededor, aquellas o aquellos que somos papás, mirar qué función estoy cumpliendo desde mi casa y qué le estoy entregando a la escuela y qué espero que la escuela me entregue para una sociedad. Entonces empecemos a hacer ese proceso de introspección desde mi casa. Incluso desde su infancia, quizás se sientan identificados. Entonces, con esto doy cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Claudia. ¿Me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando, mi profe Gloria. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Profe Leida, perdóname que está el cortometraje, está rodando. Ah, listo. Listo. ¿Lo están visualizando, queridos? No, señora. No, profe, se perdió la pantalla. Ay, No. entonces permítanme, ya lo volvemos a compartir. ¿Ya lo estamos visualizando? Sí, señora. Listo. Sí, Bien. señora. Gracias.
Bueno, chicos, entonces con esto damos cierre. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, por su participación y quedan con la profe Leida. Ah, perdón, discúlpenme antes de cerrar. Tenemos pendiente el informe de observación y una de las dificultades que he encontrado es la referenciación y la citación con normas APA. Voy a dejarles por el chat un archivo de la Universidad de La Sabana, un manual muy intuitivo, muy accesible, muy puntual, con ejemplos claros para que aprendamos esa parte de citación y la pongamos en práctica. ¿Listo? Una linda tarde para todos y gracias. Gracias, profe Claudia. Bendiciones. Igualmente. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan perfectamente? Sí, profe, se escucha muy bien. Bueno, entonces ya compartí la pantalla. Me cuentan si pueden visualizar mi presentación. No, profe. Ahora sí. Listo. Entonces, pues el día de hoy les voy a acompañar pues como con esta segunda partecita frente a algunos autores que nos recomiendan en la unidad frente pues a este tema que nos ataña en esta fase que se llama Infancias y Discursos. Mi nombre es Leida Yamile Velázquez Camacho, también soy tutora del curso de Infancias, Historias y Perspectivas. Quiero hacer un recorrido frente a los documentos sugeridos para esta unidad. Es muy importante tener en cuenta todos los documentos sugeridos. Si ustedes revisan toda la biografía o la bibliografía, pues encontramos que están unos documentos sugeridos. No nos están pidiendo que nos leamos todos los documentos, sino hay unas páginas puntuales que nos llevan a reconocer, pues digamos, la temática y poderla abordar frente al paso a paso que nos están solicitando. Y retomo efectivamente el comentario que hace la profe Claudia frente a la importancia de citar y referenciar todo lo que coloquemos allí en el desarrollo de nuestro trabajo, en esa observación y en esa entrega número 1 con relación a esa parte escritural, porque pues a veces identificamos que es un corte y pegue y no hay una citación y no hay un ejercicio de reflexión de los estudiantes frente pues al ejercicio que realmente se busca. Más que ustedes entreguen de pronto un documento terminado, es que ustedes tengan la oportunidad de tener un acercamiento frente a estos documentos y efectivamente pues puedan hacer una reflexión frente a lo que nos está brindando cada uno de los documentos, ¿sí? Entonces, hoy les voy a compartir algunas cosas de las que dicen estos documentos. Por ejemplo, en este apartado está el documento de Carolina García, que nos habla sobre las infancias visibles. Me gustaría de pronto que ahí en el chat colocaran qué serán esas infancias visibles. La profe Claudita nos hacía énfasis en que la infancia no era tan visible. Ahora vamos a mirar el panorama, lo contrario, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo empezaron esas infancias a ser visibles en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y hay una pregunta muy bonita que me gusta que dice, ¿cuál es la imagen de la niñez? Efectivamente, pues ya actualmente estamos hablando de niños sujetos de derecho, ¿no es cierto? Entonces, ya los niños están siendo visibilizados. La idea es que hoy en día, pues que sean efectivamente niños respetados, que se puedan resaltar todas sus capacidades, sus competencias, su forma de ser, su identidad, sus diferencias. Ya hablamos hoy en día de una formación integral. Cuando decimos formación integral es que podemos tomar de la mano todos los ministerios, bien sea el Ministerio de Cultura, de Educación, de Deportes, y pues efectivamente lograr una educación integral
apuntándole pues efectivamente esa formación integral en los niños y las niñas. Y si retomamos de pronto esos otros documentos, antiguamente se hablaba de que los niños eran pobrecitos, ¿sí? Lo voy a resaltar aquí en amarillito. Me cuentan si están viendo la presentación. Se hablaba de que los niños eran pobrecitos, insignificantes, chiquiticos, frágiles, incapaces, insuficientes, y todos estos adjetivos calificativos que no eran nada, digamos que asertivos y positivos frente al proceso de la infancia. Entonces hoy ya le damos la vuelta y mire que estamos diciendo que los niños son capaces, competentes, son un ser integral, que se busca que se desarrolle en todas sus dimensiones, en la dimensión corporal, cognitiva, socioafectiva, ¿sí? Todo este discurso que yo sé que ustedes ya lo tienen muy claro y que ya a raíz del bagaje de los cursos que ustedes han cursado y aprobado, pues ya tienen conocimiento de toda esta teoría. Si de pronto hay algo que esté diciendo que no sea claro, que no lo estemos entendiendo, con mucho gusto me pueden preguntar, pueden abrir su micrófono y preguntar inmediatamente pues para despejar esas dudas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de observar este video de Carolina García, pues allí ella menciona que los niños y las niñas son sujetos de derecho. Ese es el vocabulario que ya debemos tener involucrado en nuestro discurso como maestras en la actualidad. Y habla de unas características muy importantes que todos debemos tener como imagen de niños, que debemos apuntar a una educación de calidad. Hoy en día hablamos mucho de la educación de calidad, pero pues si hacemos un ejercicio de reflexión, qué tanta calidad estamos ofreciendo? Efectivamente, a veces encontramos niños, por ejemplo, podemos hacer una brecha entre la educación pública y la educación privada, que normalmente hacemos ese tipo de comparativos y si miramos, podemos brindar la misma educación, pero realmente cómo se están formando nuestros niños y niñas en cada uno de estos escenarios educativos. ¿Será que se están formando para la vida? ¿Será que de pronto les estamos dando muchos conocimientos y realmente no estamos formando personas que puedan aportar a la sociedad? ¿Sí? Es bonito que entremos a hacer esos ejercicios de reflexión, porque a veces vemos esa brecha, ¿no? De pronto en el colegio privado, eh, los niños reciben muchos conceptos y realmente no estamos formando esa parte humana o viceversa. De pronto en la parte pública ven algunos conceptos porque normalmente se ven conceptos básicos. Tenemos algunas falencias en la parte pública por X y Y razones, por las mismas dinámicas, pero de pronto estamos logrando procesos de formación integral que le apunten a seres que realmente le van a aportar a la sociedad, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de reflexión frente a esa educación de calidad. Bien, entonces dice que los niños y las niñas efectivamente deben ser fuertes, capaces, competentes para aprender, relacionarse y para vivir, ¿sí? Lo que estábamos diciendo, ¿sí ve? Algunos niños se les dificulta relacionarse, expresarse frente a sus compañeros, inclusive a ustedes mismas, algunas en su momento cuando inician su práctica no tienen la capacidad de ese dominio de grupo. Muy seguramente porque no vivieron muy bien esos procesos y en algún momento no tuvieron la oportunidad de expresarse constantemente frente a un grupo de personas y se nos dificulta en muchas ocasiones expresarnos de la mejor manera o de la forma correcta frente a un grupo de niños o de personas o de pares de familia. Y si nosotros lo miramos como maestras, tenemos que superar esos roles. Resulta que nosotros creemos que solamente vamos a involucrarnos con nuestros niños y nuestras niñas y resulta que también tenemos un proceso de liderazgo con nuestros directivos docentes, con los padres de familia y tenemos que estar seguros, capaces frente a esos procesos. Entonces, mire que no solamente para los niños, para nosotras como maestras en formación, porque
bueno, yo hablo un poquito de mi parte personal. Yo llevo algunos añitos en la docencia, pero pues yo todos los días realmente aprendo de ustedes, de mis estudiantes, aprendo de estas lecturas, aprendo de los libros, aprendo de mi dinámica como docente. Y pues nosotros debemos estar en constante actualización. No quiere decir que si yo hoy terminé de estudiar, ya mañana no vuelvo a leer. Todo lo contrario. Nosotras como maestras en formación debemos estar en una actualización constante. ¿M? Y así les pasa a los niños y a las niñas. Resulta que ellos son seres capaces de aprender todos los días, ellos están dispuestos y nosotros logramos un proceso de interacción asertivo con los niños, pues efectivamente logramos que los niños y las niñas interactúen de una forma positiva y que logren procesos en todas las actividades que nosotros planteemos con ellos. ¿M? Bien. También nos dice que son co-creadores de la cultura, o sea, ellos mismos, cuando decimos co-creadores son ellos mismos. Resulta que a veces nosotros llevamos al aula de clase algunas temáticas para abordar y de pronto ni siquiera son temas de interés. Entonces nos dice que permitámosle al niño que sea él mismo quien cree esos procesos a nivel cultural, que él mismo sea creador de sus conocimientos, que no sea solamente embutir, mire, aquí está, ella lo menciona, Carolina, embutir esos conocimientos y llevarles cualquier cantidad de documentos que a la hora de la verdad de pronto ni siquiera los niños no nos están prestando atención frente al tema, sino realmente qué estamos construyendo. ¿M? Entonces, aquí hago un paréntesis y hablo un poquito frente a la clase invertida. No sé si la han escuchado. La clase invertida es permitirle al niño que participe, ¿sí? Que no sea solamente el docente, sino que el docente proponga algunos procesos formativos, abra esa discusión, ¿sí? Por medio de una pregunta, por medio de un taller, por medio de un material pedagógico que lleva al aula de clase y permita que su estudiante interactúe en ese proceso. ¿M? Ya no estamos hablando de la educación tradicional, donde los maestros únicamente llegábamos al aula de clase de pronto a dictar un concepto y se lo tienen que aprender de memoria y así es. No, todo lo contrario. Por eso hablamos ya en la actualidad de la clase invertida. ¿M? Que nos permite que el niño interactúe, participe, sea crítico, sea escuchado, sus opiniones todas son importantes, a pesar de que el niño se equivoque, pues efectivamente hay que mirar cómo hacemos ese proceso de corrección, llamémoslo de esa manera, pero que efectivamente acompañemos ese proceso de la forma más asertiva. ¿M? Y que permitamos que los niños opinen todo el tiempo. ¿M? Bien, los niños y las niñas son filósofos y curiosos. Efectivamente, si nosotros les ponemos un tema a ellos, muy seguramente ellos lo van a abordar de la mejor manera, con la mayor tranquilidad. Ellos lo van a hacer con espontaneidad. Ellos no lo van a ver difícil como nosotros lo vemos ya como adultos cuando nos dicen, bueno, hablemos de la maestra Claudia ahorita nos decía, opinemos, ¿sí? Como que uno piensa, ¿será que lo escribo así o no lo escribo así? En cambio, el niño inmediatamente ni siquiera levanta la mano, sino está opinando frente a los procesos que le estamos solicitando. Bien. Los niños y las niñas son ciudadanos desde que nacen. Mire que Carolina nos hacía énfasis que ya no se espera cierta edad, ¿no es cierto? Que antiguamente se esperaba que el muchacho tuviera 18 años para ser escuchado y todo lo que hablaba era, como lo decía arriba, insignificante, no era importante, usted no sabe, usted es el que ni para qué opina, ¿sí? Si usted no, ni siquiera sabe de qué estamos hablando y demás. Ahora, desde que los niños nacen, son ciudadanos efectivamente. Entonces, mire el recorrido frente a la historia que ya hemos hecho y cómo se ha visibilizado, como su documento lo dice, la infancia a través de la historia. ¿M? Bien, no sé si tengan alguna preguntita hasta ahí. ¿Es claro lo que les he socializado? Buenas Sí, tardes. señora. Buenas tardes. Profe, perdón, ¿usted lo puede ampliar Disculpe. un poquito? Es que no se ve bien en el celular.
¿Le puedes dar el icono, por Bueno, favor? entonces Gracias. voy a poner acá en... Le voy a pedir el favor a la profe Gloria que si alguno tiene alguna preguntita, que pueda abrir su micrófono. No hay ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta. Llegué un poquito tarde aquí a Dime. la reunión. Lo que pasa es que yo ya fui al colegio, a la escuela donde estoy haciendo mi informe de observación. Y pues me dejaron entrar y me dejaron tomar fotos como de la escuela, ¿sí? Pero que no salieran los niños Sí, o efectivamente. sea, no tengo inconveniente de que no Recuerden sean niños, que, niñas. recuerden que si ustedes necesitan alguna autorización, de hecho nuestra directora en la web lo decía, que si ustedes necesitan alguna autorización para la institución o el lugar donde vayan a hacer la aplicación, la pueden buscar a Julie por Teams y enviarle los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues el nombre del lugar donde necesitan de pronto ingresar, su nombre completo, su cédula, y ella les envía una cartica como autorización para que les permitan ingresar a la institución, ¿m? Directamente con la directora del curso. ¿Listo? Le escribo Em, entonces a la y- directora. sí, señor. Le envías la Listo. información y ella te envía una cartica para que ustedes tengan como ese permiso para poder ingresar y que pues les brinden como ese consentimiento informado de la institución. Recuerden que dentro de las recomendaciones tomarle las foticos a los niños que no se les vean los rostros, de pronto cuando estén de espalditas y demás para esas evidencias. ¿Mm? Ok, muchas Tratar de no gracias. enfocarles la carita. Listo. Entonces continuamos allá frente a las infancias visibles. Aquí hay una imagen muy bonita que nos contaba Carolina, que la hizo un estudiante que se llama Diego, y Diego expresaba que ahí está el cerebro y ahí sirve para, y dice que ahí sirve para imaginar y tiene 4 partes. Mira que el niño hace, como, trata como de dividir la cabecita allá en la frente y dice que una parte es para tener buenas ideas, otra parte para la imaginación, otra parte para la memoria y otra parte para pensar y para inventar. ¿M? Uno diría, una persona adulta es la que redacta este pequeño párrafo y resulta que lo hace un niño que no es mayor de edad, que hace ese reconocimiento y que esté yendo más allá frente a las cosas que uno se imagina. ¿M? Y dice que efectivamente estamos pensando a veces en los productos y no en los procesos, lo que les venía diciendo. A veces llevamos de pronto muchos conceptos al aula, pero realmente cuáles son los procesos que yo he logrado. Es importante que hagamos ese ejercicio de reflexión y si es de pronto ponerlo en una balanza y mirar qué procesos son más relevantes, ¿sí? Y qué productos estamos llegando y si realmente están siendo efectivos o no. ¿M? También nos menciona que es importante respetar los tiempos de los niños y de las niñas. ¿M? De pronto dejar vivir sus etapas, como nos lo han mencionado los autores, de pronto no ir tan acelerados frente a los mismos, frente a los conceptos, frente al desarrollo, frente a su proceso de niñez, de adolescencia, esas etapas que deben quemar, digo yo, quemar en su momento y no de forma acelerada que de pronto no permitimos que se haga un proceso, un debido proceso. ¿M? Y también nos menciona que los docentes debemos ser fuertes y competentes. ¿Por qué fuertes y competentes? Porque nosotros debemos estar en un proceso de actualización constante. ¿M? Y fuertes porque realmente en el diario vivir debemos asumir muchos roles con nuestros estudiantes y terminamos siendo psicólogos, no solamente docentes, sino el consejero, bueno, muchos aspectos que debemos acompañar, ¿sí? El solo hecho de llevar al niño al baño, algunos docentes del programa creen que nunca les va a tocar llevar un niño al baño, o cambiarle un pañal, o cambiarle la ropita, todo ese tipo de cosas que a veces creemos que no nos va a corresponder hacer y como docentes lo tenemos que hacer, ¿sí? Dice, los docentes son compañeros de viaje de un niño en su constante búsqueda de sentido. Me encanta esa
acotación. Efectivamente, asumimos el rol como mamás en el aula de clase. Nosotras somos la segunda mamá de nuestros estudiantes y asumimos ese viaje con los niños en esa búsqueda de sentido de que de la vida, del ser, como complemento, como ser integral, involucrando pues diferentes conceptos, no solo conceptos y conocimientos, sino realmente como persona. Mire que los niños reflejan mucho cómo es su maestra. Si su maestra es gritona, el niño es gritón. Si su maestra tiene esa paciencia, esa tranquilidad, el estudiante va a empezar a tomar esos patrones y muy seguramente ese grupo se va a parecer mucho a su maestra. ¿M? Eso nos pasa a todos. Bien, los niños y las niñas necesitan de un lugar donde se pueda crear cultura, donde se viva la ciudadanía, que sea amable, donde se viva la democracia y que sea ciudadano. Mira que aquí nuevamente nos dice que efectivamente ya el niño es un ciudadano desde que nace y no tenemos que desconocerlo y se merece y tiene todos sus derechos y deberes como cualquier otra persona. ¿M? Y nos hace, digamos, hincapié frente a explorar la creatividad. Es importante que nosotras como maestras en un proceso de formación inicial, pues exploremos la creatividad. Efectivamente, nuestro documento de las bases curriculares nos dan una cantidad de pautas. Si nunca hemos leído las bases curriculares, las invito a que lo revisen y allí nos dan un paso a paso frente a muchas cosas que podemos llegar a trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, la invitación es que efectivamente los niños sean visibles, ¿sí? De pronto que no nos vayamos al extremo, como le decía la profe Claudia en su explicación, efectivamente a veces como que los volvemos muy visibles y también desdibujamos algo, pero pues digamos que eso es lo que nos atañe el día de hoy con este documento. Carolina nos hace énfasis en que los niños tienen 100 lenguajes y hace énfasis que los niños, de hecho el video, si ustedes lo revisaron, el video es elaborado por unos niños y dice, nosotros tenemos 100 lenguajes, pensemos en esos 100 lenguajes. Los niños tenemos 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de pensar, súper. 100 formas de jugar, por favor. 100 formas de hablar, 100 formas de escuchar, 100 formas de amar, 100 alegrías para cantar y entender. Mire qué bonito, para cantar. ¿M? Y entender. 100 mundos para descubrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para soñar, 100 formas para cantar y 100 formas para aprender. Entonces, mire que este ejercicio lo pone a uno a reflexionar bastante porque es verdad, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de llevar muchas cosas interesantes y a veces lo que hacemos es truncar procesos y no permitimos que estos escenarios se den en nuestras aulas de clase. Entonces, mire qué bonito em, este apartado que nos da Carolina en su documento. ¿M? Los invito a que vean el video. Dice que la escuela de la cultura nos separa la cabeza y el cuerpo. Pensemos un poquito en ese que nos separa la cabeza y el cuerpo. Y hay unas preguntas orientadoras que dice que pensemos sin manos, que hagamos sin cabeza. Ya, yo reflexionaba y decía, ¿qué hagamos? Muchas veces hacemos sin cabeza, ¿será? Que escuchemos y no hablemos. Muchas veces les decimos a nuestros niños, presten atención, pero no pueden decir nada. Que entendamos sin alegría, entonces duramos 10, 15 minutos explicando cosas y pues realmente el niño de pronto no está entendiendo nada y si yo no me motivo como maestra contándole lo interesante que es esto, pues no voy a lograr transmitir esa alegría frente a ese concepto. ¿M? Que descubramos en un mundo que ya existe, ¿sí? Es nuestro mundo que tenemos y que a veces no lo exploramos. Que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que nadan juntas.
Mire que este apartado es para entrar a reflexionarlo. A los niños les decimos que no existen y los niños decían en el video terminando, pero nosotros sí existimos y decimos que todo esto existe y lo podemos explorar. ¿M? Y hay una pregunta muy bonita que cierra en este video que dice, ¿es posible transformar un país desde los ciudadanos más pequeños? Entonces quiero que alguna de pronto abra su micrófono o lo coloque allí en el chat. ¿Será que es posible que nosotros actualmente empecemos un proceso de transformación en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra institución, con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, directivos docentes, desde los ciudadanos más pequeños? ¿Será que nosotros todos los días podemos lograr eso con nuestros niños y nuestras niñas? ¿Qué opinan ustedes? Quiero que alguien abra su micrófono y me dé una opinión. ¿No? Silencio rotundo. Buenas tardes, pues yo considero que sí, profe, o sea, desde ni siquiera siendo como maestras, obviamente nosotras que vamos a ser maestras con nuestra aula, vamos a crear una nueva sociedad, como tratemos a estos chicos, como iniciemos, como le demos ese amor por el estudio, vamos a crear niños que van a amar estudiar, van a amar ir a la escuela, como decía la profe, si la profesora es gritona, pues nuestros niños van a ser gritones. Si nosotros enseñamos con amor, nuestros niños van a enseñar con amor, van a hacer con amor las cosas. Entonces vamos a crear, o sea, lo lindo de esta profesión es que tenemos como esa posibilidad de cambiar el futuro con unas criaturitas chiquiticas y tiernas, ¿sí? O sea, ellos tienen el mundo en las manitos, en sus pequeñas manitos, ¿sí? Y también desde afuera, ¿no? Como ciudadanos, como tratemos a los otros chicos que no son nuestros alumnos, a nuestros hijos, también a los adultos mayores, como los niños miran que nosotros como personas adultas tratamos a los más adultos, ellos van a replicar, ¿sí? O sea, entonces sí considero que definitivamente desde ya con ellos, desde que están recién nacidos, podemos crear un mundo mucho, mucho mejor del que tenemos ahora. Súper, qué bueno. Mire el ejercicio de reflexión que hace la compañera. Yo digo compañera porque todos los días estamos en ese proceso de transformación social y nosotras como maestra lo único que tenemos en este momento son algunos títulos y todavía nos enfrentamos a un grupo de estudiantes y encontramos que todavía tenemos cosas por fortalecer, ¿sí? Y eso es lo interesante de esta profesión. Efectivamente, nosotros nos llevamos méritos o cosas de ver, digamos que de forma positiva, cómo se logran procesos en los niños y en las niñas. Y obviamente, si hablamos de la comunidad educativa, hablamos de los docentes, directivos docentes, padres de familia, como ciudadanos, nosotros ya como ciudadanos que no podemos hacer omisión frente a diferentes procesos. Y pues allí todo el mundo, en todo momento se están dando procesos de transformación. Que de pronto aquí estamos haciendo hincapié es en el cuidado de los niños que hoy en día son visibles, sí, ¿sí? Bueno, entonces Carolina cierra este documento con esta pregunta tan bonita. No sé si alguien más nos quiera compartir algo frente a la pregunta o continuamos. Profe, acá hay unas profes en el chat que nos dice, Daisy, nos dice sí, porque como lo dijo la autora, ellos desde el nacimiento son ciudadanos. Andrea nos dice, sí se puede transformar una sociedad diferente si llenamos de amor a los niños, van a amar la educación. Bien, súper. Y muchas cosas más. Realmente aquí nos quedaríamos hablando frente a esa transformación. Bien, voy a hacer una pequeña acotación frente al documento de Herrera, que es un OBI de nuestra directora de curso, y quiero rescatar este pantallazo que habla frente a las responsabilidades en el cumplimiento de la protección de los derechos. Entonces, como ustedes lo saben, ya los niños tienen derechos y deberes y hacemos hincapié un poco frente al entorno al hogar, al entorno a la salud, al entorno al contexto educativo, al contexto de espacios públicos. Mire que
si lo revisamos, pues por eso hablamos de una formación integral, porque ahora todos los ministerios están aportando a la escuela o a la educación. Resulta que nosotros ya no solamente los docentes son los que aportan en ese proceso de formación, sino que de pronto desde diferentes alianzas que llegan a nuestras instituciones, los niños tienen la oportunidad de fortalecerse en arte, en cultura, en música, en teatro, en danza, etcétera, ¿sí? Entonces, mire que ya todos los ministerios están articulados frente a esa formación integral. Bueno, eso es lo que quiero rescatar frente a este OVA y que no es solamente el docente, nosotros también podemos apoyarnos de estas entidades, de estas alianzas para poder complementar esa formación integral. ¿Listo? Entonces, es importante hacer alianzas con otras entidades y pues apoyarse frente a ellas. Bien, con relación al documento de Jaramillo 2007, que son los conceptos de infancia, aquí este documento nos habla de la zona próxima y nos hace un recorrido frente a los conceptos de la infancia desde el 2002 hasta el 2007. Y pues este documento realmente no es largo, es un artículo muy cortico y nos sugería solamente como 10 páginas para revisar, no mentiras, como 3 páginas para revisar. Y si lo retomamos, pues nos haces un recorrido frente a la historia de cómo ha venido evolucionando y qué debemos tener en cuenta actualmente, ¿sí? Que no nos quedemos en esos conceptos de hace algunos años atrás que de pronto han surgido un proceso de actualización y que debemos estar pues a la vanguardia. Aquí está un primer concepto de infancia que dice que la educación para los niños pequeños se ha referido a la educación preescolar. Recuerden que a nivel de la historia, lo primero que hablamos fue que existía la educación preescolar. Todavía no se hablaba de la educación inicial. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Dice que este término se usa por su relación directa con la preparación para la vida escolar, el ingreso a la educación básica, ¿sí? Educación preescolar, en la parte pública se trabaja el grado transición y ya en los colegios privados sí tenemos diferentes niveles que son prejardín, jardín, transición para llegar a la educación básica. Pero inicialmente se hablaba de la educación preescolar nada más. Si hacemos un comparativo con la actualidad, ya se habla de las infancias desde que nacen, desde un proceso de estimulación. Si ya vamos a la parte de escolaridad, hay algunos centros que ofrecen procesos desde bebés, caminadores, párvulos, antes están gateadores, jardín, transición, prejardín, jardín, transición, etcétera, ¿sí? Entonces es como reconocer esa evolución de la educación en las infancias. Dice que ahora se reconoce el periodo de la educación inicial como una etapa importantísima para el desarrollo integral. Miren lo que les niños y de las niñas como su futuro desempeño. Entonces ya no estamos hablando solamente cuando el niño entra a la escuela a los 5 años o al colegio privado a los 4 o 5 años, sino desde su educación inicial. ¿Por qué? Porque allí se viven unos procesos que son importantes trabajarlos. Ustedes desde sus cursos que ya han abordado, muy seguramente han abordado temas como la motricidad fina, la motricidad gruesa, el desarrollo del cuerpo. Recuerdo que la profe Claudia mencionaba como en ese video que ella proyecta como la evolución de los niños, ¿sí? Cómo van desarrollándose y recordaba el desarrollo del cefalocaudal y el próximo distal. No sé si lo tengan claro y si no, apúntenlo y revísenlo porque nosotras como maestras en proceso de formación debemos tener claros esos conceptos, cómo se dan, ¿sí? El cefalocaudal, cómo se da el desarrollo desde su cabecita hasta sus extremidades y el próximo distal, ¿sí? Son conceptos que ya debemos nosotras involucrar en nuestro discurso pedagógico como maestras en formación. Bien, nos dice que hablamos de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, que introduce un cambio en el concepto social de la infancia
Y los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales. Ya en este momento se habla de sujetos sociales y como ciudadanos como derechos en contextos democráticos. O sea, aquí ya se empieza a visibilizar un poco los niños y las niñas y pues se les da al menos la opinión para participar en diferentes escenarios. Si nos remitimos a nuestra Constitución Política en el artículo 44 de 1991, allí hay un artículo, precisamente, los derechos de los niños prevalecen sobre los correspondientes a las demás personas. Dice que en este artículo, pues, busca el reconocer los derechos fundamentales de los niños. Yo sé que ustedes lo tienen clarísimo. Se establece la obligatoriedad del Estado, la sociedad, la familia, de protegerlos contra toda forma de maltrato y explotación. Entonces, ya allí, desde la Constitución, se empieza a velar por esos derechos de los niños y de las niñas, que yo sé que ustedes los conocen todos, entonces no los voy a mencionar. Continuamos con el documento de Jaramillo y ya hay un reconocimiento en el año 2006 frente a la Ley 1098 de la infancia y adolescencia. Yo los invito a que si nunca se han leído este documento, se lo lean muy bien. Yo digo que este documento es unas sobre la manga para nosotras como docentes en nuestras instituciones, porque resulta que a veces nosotras cometemos algunas cosas que no son debidas, digámoslo de esa manera, cometemos errores y si nosotros no leemos esta ley 1098, aquí nos dice qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos tratar a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, si nos toma para leer este documento, vamos a entender muchas cosas. Y este documento no lo sugieren desde el año 2006, está vigente. Se toma el concepto del niño y la niña desde sus primeros años, sin importar los distingos de edad, o sea, sin importar la edad, el género, la raza, la etnia, el estrato social, se define como ser social activo, sujeto pleno de derechos. Por eso, si nosotras como maestras vulneramos los derechos de los niños y de las niñas en nuestra institución, podemos llegar a ser demandados. Es concebido como un ser único, como una especificidad personal activa a nivel biológico, psicológico, social, cultural y demás, ¿sí? Por eso hoy en día necesitamos de esos aliados, ¿sí? Si yo veo que un niño necesita un acompañamiento a nivel psicológico y yo como maestra licenciada en educación preescolar o en educación infantil, de pronto no tengo las competencias, pues tengo que acudir a ese especialista que me va a apoyar en ese proceso. Las alianzas a nivel cultural, bueno, muchas entidades que nos pueden apoyar allí. Y cuando de pronto nuestro manual de convivencia no es lo suficiente, más que no lo suficiente, sino que allí hay que seguir un conducto regular y que si yo tengo que remitir a ciertas entidades, yo lo debo hacer, ¿sí? Entonces, nuestro manual de convivencia también lo debemos conocer. Ahora, en una época se decía manual de convivencia, ahora se dice pacto de convivencia. Las invito a que también, si sus instituciones tienen la oportunidad de revisarlo, son documentos que tenemos que empezar a conocerlo y a empaparnos frente al proceso. Y si está establecido en ese manual de convivencia ciertas cosas, pues tenemos que cumplirlas como dicen allí, ¿sí? Y hay unos debidos procesos que debemos seguir, cumplir, tener evidencias y si realmente desde la institución no se puede solucionar, pues lo debemos remitir a las entidades competentes. Entonces, la invitación es que se lean la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. Es un documento muy bonito que nos pone a reflexionar frente a nuestra labor y pues realmente lo resumo diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer en nuestras aulas de clase. Y eso nos permite tener límites frente a algunas cosas que los maestros pasan esos límites y de pronto pueden llegar a ser demandados y demás. Hasta destituidos les ha pasado a algunos docentes. Bueno, este documento también nos habla de cambios que se tienen sobre la calidad de vida en los niños. Es importante orientar los programas de formación en el marco de la filosofía, de una filosofía, y nos dice que el niño
efectivamente es un sujeto de derecho, ¿sí? Ya nos quedó clarísimo hoy. Ya no es el insignificante, el chiquito, el pequeñito, el que no opina, el que no, ¿sí? Sino que es un sujeto de derecho. La importancia del desarrollo integral, que ya lo mencionamos, o sea, debemos apoyarnos de todas las entidades y velar por ese desarrollo integral. La familia como eje transformador, mire que nuestra familia la debemos involucrar efectivamente en el proceso, que si de pronto mm, no se estén dando esos procesos, pues tenemos que empezar a hacer ese proceso de transformación social en nuestras instituciones y lograr que nuestros niños y nuestras niñas lleguen y se involucren con toda la comunidad que son sus padres, docentes y directivos y demás. Entonces, efectivamente hay que involucrar a la familia en el proceso, que no sean procesos aislados que de pronto van, nos dejan los niños y no vuelven, sino todo lo contrario, que los padres de familia conozcan qué se hace y qué no se hace. Bien, el reconocimiento y el papel que juega el otro adulto u otro actor. Entonces, es como ese ejemplo a seguir lo que mencionábamos, que si ese papá de pronto inculca normas negativas, pues muy seguramente el niño va a llegar con normas negativas. Pero si ese padre de familia inculca una formación tranquila, pues vamos a encontrar un estudiante tranquilo. Es importante, aquí no lo menciona, que involucremos las instituciones, las comunidades, las organizaciones, a los actores que desempeñan diferentes roles, diseñadores de política y toma de decisiones, diseñadores de implementación de programas académicos, docentes investigadores en escenarios institucionales, sociales, comunitarios. Miren que toda esta teoría me parece tan bonita porque aquí resumimos la formación integral. Miren que no es solamente llevar un concepto, tener el niño tal vez una jornada, abordar unas temáticas, sino ir más allá. ¿Qué otras cosas yo propongo como maestro en mi aula de clase? Y de acuerdo pues a las necesidades de trabajar de manera conjunta con los diferentes adultos o autores a favor de los niños y de las niñas. Entonces cerramos este documento de Jaramillo efectivamente pues haciendo hincapié en ese ser integral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mi profe Leida, pues yo quería complementarte un poco lo que hablabas ahorita hace un momento relacionado a que somos los primeros respondientes, los docentes somos los primeros respondientes de nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablábamos de esa parte de que es necesario de que conozcamos ese manual de convivencia que existe en el colegio, que podamos ser partícipes en la construcción de ellos, porque a veces nosotros no nos involucramos en ello. Y finalmente somos nosotros quienes realmente vivimos en el aula y conocemos las problemáticas que allí se viven. Entonces, quiero como dejarles muy claro dos cositas, queridos todos. Uno, somos primeros respondientes de nuestros estudiantes a nivel legal. Si usted tiene una dirección de curso, es usted quien va a dar cuenta de lo que sucede en esa dirección de curso. Entonces, para que también nos cuidemos en esta parte normativa. Y segundo, tú hablabas algo importantísimo que es, nosotros somos polifacéticos en el aula. Hacemos muchas funciones que no nos corresponden, pero lo hacemos con todo el cariño, no con el ánimo de intrometernos en lo que no nos interesa, no de ninguna manera, sino que muchas veces las dinámicas nos llevan a ello, a prestar una atención adecuada. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos atrevemos a hacer juicios de valor que no nos competen. Cuando yo veo que hay alguna dificultad, llámese cognitiva, comportamental, social, algún perfil diferencial que uno ve en su aula, uno debe remitir a ese departamento de orientación y que sea un experto quien dé el aval, porque a veces hacemos unos juicios de valor porque a mí me parece, pero no somos las personas indicadas. Entonces, cuando tú hablabas de este documento que nos dan como esas pautas de qué podemos hacer y qué no debemos hacer, es importante que tengan en cuenta estos aspectos. Gracias. Claro, seguir ese debido proceso. Por eso es importante conocer el manual de convivencia, cómo está establecido en cada institución, porque este varía de acuerdo a cada institución y a las necesidades del contexto. Revisar ese conducto regular, haber seguido ese conducto regular interno en la institución y si ya se requiere de externos, de remitir a externos, pues hacer el debido proceso.
porque pues nosotros también podemos ser judicializados por omisión, que es de pronto callarnos y no hacer el debido proceso con relación a cosas que ya son un poco más avanzadas. Bien, mire que este documento de Jaramillo sobre conceptos de infancia es muy interesante. Léanlo completo. Miren que yo solamente les hice una socialización de una partecita porque no, realmente no es largo y nos dice cosas muy interesantes que debemos conocer frente al concepto de la infancia. Y voy a cerrar con el documento de Jiménez, que se llama Los tiempos de la infancia en Colombia a través de la transformación del juego y del juguete a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Quiero que vayan observando estas fotos que les trae a su imaginación estas fotos. Tengo 2 diapositivas que quiero terminar con ellas frente a esa transformación en el juego y los juguetes en nuestra infancia. Quiero que la observemos, que miremos un momentico y ya les doy la palabra. Pues efectivamente nos dice que el discurso del juego como actividad socializadora, ¿no? Realmente nosotros somos seres sociales por naturaleza, como lo referenciaba en otro documento la compañera. Nosotros necesitamos socializar, bien sea con el vecino, con los que vivimos en la casa, con el compañero de colegio, con los niños y las niñas. Entonces nosotros somos seres sociales por naturaleza. La importancia del juguete y su transformación en las últimas décadas. Se constituyeron en condiciones de posibilidad para el surgimiento de la infancia contemporánea en Colombia. Entonces ha sido como ese proceso que hemos venido viviendo. Me gustaría que me dijeran qué observan en la primera imagen. En esta primera imagen dice que es un juego de ¿qué? De aro. ¿Qué podemos aro. observar? De aro. Un juego de aro. ¿Y ese aro qué era? A nivel de la historia. Una llantica, un neumático de una bicicleta, ¿no es cierto? Con un palito que se empujaba y ese era el juguete de esa infancia, de la infancia en esa época. La segunda imagen, ¿qué podemos observar en la segunda imagen? De las canicas, no. Ah, no creo. ¿El Darwinche? Sí, De las canicas, parece. los piquis, las canicas, las bolas, bueno, eso les tienen muchos nombres. Dice que más o menos en el 70, en el siglo XX, yo creo que todas de nosotras jugamos esto en algún momento que nos permitía esa parte social con algo tan económico, porque era muy económico. Bien, miremos la tercer fotico. Una pelota, no. Están jugando fútbol. Fútbol, La sí, pelota, fútbol. sí. Están jugando fútbol en la calle, no tienen un traje deportivo especializado, ¿sí? No tienen las protecciones que usamos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, algo muy informal, aunque habían reglas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bien, Ajá. miremos la cuarta fotico. Ay, el Juego de trompo. El trompos. trompo. El trompo. Ya nomás la imagen y la foto, la calidad de la foto nos está diciendo que ya un poquito más actualizados, ¿no es cierto? El trompo, listo, la siguiente. El Juego de Yo-yo. yoyos. El yo-yo. El Ay, no. yoyo, ¿no es cierto? Bueno, ya dicen, ¿Qué ay, tiempo? no, recordamos nuestra infancia, ¿no? ¿Qué ¿Qué le tiempos? pasó con el tiempos aquellos tan bonitos, ¿no es cierto? Sí, despejaba uno mucho la mente. Exactamente. La presencia del carro hojalata fabricado en empresas colombianas en los años 70 como industria, el búfalo, fue reemplazado por la elaboración de la industria de los plásticos. Fue cambiado por los plásticos. ¿Recuerdan que esos juguetes duraban muchísimo? Sí, por más que los Y azotaba. yo creo que nos pegábamos en la cabeza y no se nos abría un hueco. Ahora nos pegamos con un juguete de plástico y se abre en la cabeza. ¿Mm? La evolución. Listo, miremos por acá. ¿Dónde está esta primera imagen?
No ha pasado Las todavía. Barbie y sus amigos. En Profe, no ha 1978 pasado la empezaron a aparecer diapositiva. las Barbies. No se ve No me nada. aparece, ¿No? profe. ¿Está un poquito demoradita? Sí, está demoradita. Bueno. Bueno, les voy contando. En esta primera imagen está una boutique de Barbie y sus amigos No ha que abre las pasado. puertas en... ¿No? De pronto está un poquito demoradito el internet porque ahí ya estoy en la diapositiva. No era que Me cuentan ya. apenas pase porque quiero Ahora que sí, visualicen. Listo, ¿Ya? profe. Ya. Bien, perfecto. Entonces, miren esta Barbie. primera edición de 1978 de las Barbie. Ujú. Y vamos evolucionando con los juegos de máquinas electrónicas en los años 80, los marcianitos, los come galletas y los Galax. Ya vienen las maquinitas. Sí. Si miramos en el siglo XXI ya están los PSP, los juegos electrónicos que nuestros estudiantes hoy en día son expertos en estos. En el siglo XX pues hay una evolución de la muñeca Barbie y sus compañeros como Ken, que se constituyen en estereotipos de belleza infantil a lo largo de los años 90 en el siglo XX en Colombia. Y pues nos quedamos por acá en la actualidad con nuestros celulares y demás elementos electrónicos que han venido evolucionando y que pues nos han permitido, digamos que una actualización, pero aquí tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y nosotros como maestras empezar a inculcar el buen uso de estas herramientas. ¿M? Porque pues ya creo que no es desconocimiento que nuestros niños y nuestras niñas están muy centrados en los videojuegos, en cosas que de pronto no les están aportando mucho y que nosotros como docentes tenemos que hacer ese andamiaje, como lo decía la profe, ese proceso de transformación social, de enseñarle a los niños y a las niñas el buen uso de esta nueva tecnología. Y compañeros, esta es compañeros y estudiantes, esta es una de las estrategias que podemos utilizar en el aula de clase. Una, solamente una, porque nosotros tenemos muchas estrategias que podemos implementar. Algunos maestros hoy en día dicen, no puedo llevar a cabo una clase porque no tengo un televisor. No, porque esa es una de las herramientas que podemos utilizar en el aula de clase. Entonces, me gustaría que me contaran cómo ven esta evolución del juego y si realmente esa evolución del juego y del juguete hoy en día nos está aportando, que digan sus puntos de vista, si realmente nos está aportando o no, o cómo hacemos para manejar este tipo de situaciones en el aula de clase. Entonces, me gustaría que opinaran al menos dos personitas porque ya el tiempo se nos agotó y pues apenas estamos terminando con este proceso. ¿Cómo ven esa evolución? ¿Quién nos quiere contar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues por un lado es buena. Para mí la tecnología, digamos, es un apoyo muy excepcional, digamos, para las maestras, por ejemplo, para nosotras en el futuro, pero debe ser algo de cuidado, desde un límite. Debemos apoyarnos de forma positiva, que no pase como lo que pasa, digamos, en las familias o en nuestra familia, que por la necesidad de pronto de hacer algunas otras cosas, uno le entrega el celular al niño y realmente no está compartiendo un tiempo de calidad con ellos. Entonces es bueno, el avance es bueno, pero donde se le dé como un buen uso. Eso es lo que yo veo por ese lado. Ok, ocultar un uso adecuado de estas herramientas. ¿Listo? Profe, yo creo que Bien. es no olvidar pues para qué fue creada la tecnología, ¿cierto? Que en primera instancia fue obviamente como pues una ayuda, no solamente a nivel social, sino el objetivo era toda la parte académica, ¿cierto?
Si nosotros nos vamos a mirar cuál fue el origen de Facebook, no era compartir memes y cosas de estas, sino era un canal, una plataforma netamente académica, ¿cierto? No sabemos en qué momento se dio una vuelta y pues se convirtió en lo que es ahora. Entonces, por eso se llama Facebook, ¿cierto? Entonces es también mirar cuál ha sido la evolución o la involución de esta parte tecnológica hacia dónde vamos nosotros también como andando y cuál va a ser ese valor agregado que cada uno de nosotros como docentes le damos a la tecnología. Gracias, profe. Claro, y es muy importante utilizar las herramientas. Mire que nuestra maestra Claudia hoy nos compartió Menti, que es una de las herramientas que podemos llegar a utilizar y que de pronto al comienzo mirábamos y nos salíamos y de pronto nos sentimos un poco frustrados de que algunos salieron y volvieron a entrar y es enfrentarnos a esos cambios, pero es darle el buen uso, ¿sí? De cada una de las herramientas que existen. Y si ustedes se ponen a revisar, existen muchísimas que podemos implementar en el aula de clase y que efectivamente podemos lograr procesos de transformación, pero no es la única estrategia. Recuerden que son muchas las estrategias que podemos llegar a implementar en nuestra aula de clase. Profe Claudia, creo que vas a opinar. ¿Tienes la manita levantada? Sí, mi profe, pues era más para complementar lo que ustedes han dicho, varias de las cositas que había pensado ya se hablaron, y es el aprovechar los recursos, el dinamizar esos recursos para beneficio propio. Comparto lo que decía Jamie, efectivamente la tecnología está ahí para que la usemos. ¿Mm? Quizás en algunos momentos nos genera temor, nos genera angustia, pero sabemos que es algo positivo para el crecimiento a nivel mundial. Entonces, el simple hecho de que podamos establecer esos tiempos con los chicos en el buen uso de estos recursos, que puedan aprender y que nosotros podamos aprender de ellos, porque ahorita nuestros niños son mucho más hábiles que quizás nosotros mismos en el manejo de este tipo de tecnologías. Entonces, es el disfrutar, pero también rescatar todas esos juegos tradicionales que nos generaron bastante emoción al verlos. Ay, sí, cuando yo jugué yo-yo, cuando alguien por allá del trompo me causó curiosidad, como lo asocié, dije, ay, seguramente algún día se dio un golpe con ese yo-yo, con ese trompo, bueno, con esos juegos que a veces te golpeaban tan duro las manos, pero no importaba, uno era feliz. Entonces, como la también coca. la coca, gracias, gracias. El poder rescatar esa parte cultural que nos hace tan únicos. Y obviamente poderla llevar a la par con la tecnología. Entonces, la profe nos hace invitación efectivamente a rescatar, digamos que esos procesos que también fueron asertivos a nivel de esos juegos autóctonos de nuestras regiones y que también nos hicieron muy felices. Entonces, es como mediar, ¿sí? Nosotros somos mediadores en este ejercicio, cómo mediamos y les enseñamos a nuestros padres de familia que el uso del celular no debe ser tan prolongado, que el uso del celular debe ser adecuado, que realmente se utilice para ciertas cosas que le aportan a los niños y a las niñas. Y por qué no retomar esos juegos que en su momento fueron muy constructivos, que los niños aprendieron normas, que los niños estaban muy felices, que bueno, etcétera, muchas cosas que se rescataron allí. Entonces, pues la invitación es esa, que retomemos todos los documentos que nos sugiere esta unidad. De verdad que todos son muy bonitos y sé que hoy se van con un bagaje un poco amplio frente a cómo diligenciar esos documentos sugeridos allí en el anexo, que no es solamente de pronto ir y remitirnos a una partecita, sino realmente hacer un ejercicio de reflexión interesante donde yo pueda citar uno de estos autores y decir, de acuerdo a Jaramillo, opino esto y esto. Coloco una cita y pongo ese proceso de reflexión como estudiante en formación y lo colocamos con nuestras propias palabras también. Eso es muy importante porque digamos que en las entregas hemos encontrado que encontramos un recorte y pegue y no hay un ejercicio de reflexión, que es lo que realmente buscamos con la entrega de su trabajo, ¿sí? Que el estudiante entienda cada uno de estos procesos frente a las infancias
y que lo van a tener que llevar algún día a su aula de clase y ponerlo en práctica. Entonces cerramos como con esa conclusión. No sé, mis compañeras, si quieran cerrar con algo más y pues agradecerles frente a su disposición en este escenario formativo. Bueno, pues yo sí quisiera primeramente pues agradecerles a todos la participación, la disposición. Creo que fue una tarde productiva y me encantaría escuchar la opinión de una o dos personas frente al ejercicio que realizamos hoy. Aspectos a mejorar, fortalezas, pues porque así como ustedes están en proceso de aprendizaje, nosotros también queremos que nos retroalimenten lo que les estamos brindando para así mismo poder mejorar cada encuentro que tenemos. Entonces, abran sus micrófonos. Los escuchamos. Aspectos a mejorar y fortalezas del encuentro. Recomendaciones. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es Bueno, el mientras los chicos se van haciendo sus participaciones, también quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, por estar tan prestos al trabajo que realizaron hoy las profes. Muchísimas gracias y espero que en serio pues participen ahorita en esto que la profe Claudia nos está hablando, porque es bastante importante también nosotros como maestros tener esa disposición para hablar, ¿cierto? Porque un maestro como que no opina, entonces como que en qué andamos. Entonces sí los estamos escuchando. Nos gustaría escucharlos frente a lo que la profe Claudia nos acaba de preguntar. Muchísimas gracias en serio por el trabajo de hoy. Bueno, profe, buenas noches, profes. En cuanto al trabajo realizado, para mí realmente son más fortalezas que debilidades, ya que tanto como en mi formación como en soy mamá, hay muchas cosas que no solo para mi carrera profesional me van a servir, sino también como mamá. Y felicitarlas por tan grandes enseñanzas que pues a mí personalmente me gustó mucho el encuentro del día de hoy. Agradecerles mucho. Gracias, Angie. ¿Alguien más? Buenas noches. Profe, pues este espacio la verdad es muy interesante, es muy enriquecedor, puesto que aclaran dudas, podemos ver material de apoyo, pues no tanto en el ámbito pues educativo, sino también, como decía mi compañera, para, o sea, para el ámbito personal también es de mucha ayuda porque pues también soy madre y pues tengo un niño y de una u otra forma pues a veces actuamos de maneras diferentes. Lo que hablaban referente a la tecnología, pues también es muy importante tener como un control parental, como decía la profe Claudia, porque pues personalmente se me presentó ese caso con mi hijo porque él vivía muy pegado al teléfono, muy pegado al teléfono. El papá trabajaba, yo trabajaba, el niño en la casa, entonces él tenía demasiado tiempo para estar pegado al teléfono y eso llevaba a que presentara ciertas como desmayos y demás. Y nos dimos cuenta que fue por el teléfono. Mucho tiempo en el teléfono, luego mirábamos las horas que el niño pasaba en el teléfono, más de 3 horas pegado en el teléfono en horas de la tarde. Mientras uno llegaba a la casa tipo 6 de la tarde, el niño duraba casi que desde el mediodía hasta las 6 de la tarde pegado en el teléfono, en diferentes webs, pero en el teléfono. Entonces, sí, pues la verdad, a mí estos espacios me gustan mucho. Aparte de todo, interactuamos tanto con ustedes como con los compañeros. Y, y sí, son más puntos de fortalezas que debilidades. Muchas gracias. Gracias, Ginette. Por ahí vi a Duan que tenía la manito levantada. Sí, profe. Pues quería decirles que gracias, la verdad que una intervención pues muy clara.
Gracias también por la participación, por romper como ese hielo entre nosotros, pues que a pesar de que somos adultos, en momentos como que nos limitamos a decir lo que pensamos, entonces pues eso es de admirar en ustedes. La verdad pues no había tenido pues como de conectarme a estos espacios, tuve como un percance familiar, pero pues gracias a Dios estamos acá. Me pareció muy interesante lo de la tecnología, ya que pues es lo que hoy está azotando más que todo a la niñez, donde por contentar a un niño, si está llorando el papá lo que hace es entregarle el celular para que él deje de llorar, por decirlo así. La verdad que algo muy fundamental y pues no, positivo, todo positivo y muchísimas gracias. Gracias, Duan. Bueno, queridos, muchas gracias a todos por sus aportes. Una feliz noche, un abrazo, felicitaciones a todos por estar aquí y estamos atentas a cualquier duda que genere. ¿Listo? Por mi parte, no es nada más. Gracias por todo. Gracias, profes. Bendiciones. Hasta luego, que estén muy bien. Bonita noche. Que Feliz estén muy bien. semana.